Bienvenidos a Organic and Friends, el podcast de Bioeco Actual y Organic Food and Ecoliving Iberia. Soy Alex Suau, director de Organic Food Iberia, y estoy con Uriol Urrutia, coeditor de Bioeco Actual. Estamos en Organic and Friends. ¿Cómo estás, Alex? Bien, muy bien, Uriol, gracias. ¿Y tú cómo estás? Pues fantásticamente y muy emocionado porque acabamos de lanzar los Eco and Organic Retail Awards que organizamos desde Bioeco Actual y Organic Food Iberia y a la que la gente ya puede nominarse. Correcto. Si quieren nominar a cualquier retail o mejor campaña para el fomento de bio o al top 50 personalidad del año, lo pueden hacer en la página de organicfoodiberia.com. Fenomenal, pues ahí está el mensaje y hoy tenemos un podcast de actualidad europea, de toda la situación política que está aconteciendo y también yo creo que muy interesante para las empresas para saber cómo pueden estar representadas y cómo pueden también trabajar en un ámbito internacional. Nos acompaña Aurora Abad, secretaria general de la Asociación de Procesamiento y Comercio Ecológico, Opta Europe. Y Aurora es una persona con una trayectoria en Bruselas desde hace 20 años, trabajando en asuntos públicos europeos y que conoce bien lo que son los entresijos de la política comunitaria. ¿Qué tal, Aurora? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por esta introducción, Oriol. Muy bien, todo muy bien. Bueno, arrancamos. Aurora, ¿nos Dime. cuentas cómo colabora Opta Europe con las instituciones europeas para alinear las políticas con los objetivos de aumentar la proporción de productos ecológicos para el 2030? Pues mira, os cuento, Opta Europe es una organización que es bastante joven, porque nació hace un par de años, pero está muy bien establecida en Bruselas. Entonces participamos en los diferentes grupos de expertos que tiene la Comisión Europea para tratar todos estos asuntos, pues, como agricultura ecológica y también el comercio internacional de productos agrícolas, puesto que Opta Europe regrupa los procesadores, como decía Oriol, pero también los importadores y exportadores de productos ecológicos. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues asistimos a la Comisión Europea en la preparación de las iniciativas políticas que conciernen a los productos ecológicos, pues damos nuestra opinión en esos ámbitos temáticos. Y esto lo hacemos utilizando la experiencia de las empresas del sector que son miembros de Opta Europe, que son de todos los tamaños, de todos los colores y sabores, en diferentes países de la Unión Europea. Y lo que hacemos es hacer comentarios, pues, cuando la Comisión está preparando una propuesta legislativa, le damos nuestro punto de vista, le decimos, creemos que esto sería más fácil así o sería mejor hacerlo así. Y también hacemos comentarios sobre la implementación de estas políticas, ¿no? ¿Qué es lo que ha funcionado y qué es lo que hay que mejorar si queremos que el sector siga creciendo? Porque este es el objetivo de todos. Utilizamos estos canales ya establecidos de comunicación con la Comisión y con el resto de instituciones europeas. Hacéis un poco de lobby y de advocacy en pro para el sector. Entiendo que es la función principal. Sí, es otra forma de decirlo, exactamente. Somos un grupo de lobby, exactamente. ¿Y a cuántas empresas y países representan? Pues hoy tenemos empresas en 12 países diferentes de la Unión Europea, pero por supuesto nuestro objetivo es seguir creciendo. También tenemos empresas en Suiza, que no es estrictamente la Unión Europea, pero es nuestro principal mercado fuera de la Unión Europea. Y tenemos asociaciones, empresas líderes, tenemos unas 60 que son miembros directos, pero después tenemos asociaciones como, por ejemplo, Fobio, que es la asociación española, también AOEL, que es la asociación alemana que reagrupa 200 empresas, la asociación polaca, que reagrupa también un número de empresas. O sea, no es realmente el número de empresas, porque son muchas, sino también el número de asociaciones y nuestra presencia en muchos mercados europeos, que es lo importante para poder dar un feedback de cómo se implementa, de la implementación de ciertas políticas en los diferentes países europeos. Y esto es importante, tener esa presencia geográfica. Y realmente del trabajo de Opta Europe también se beneficia todo el sector, ¿no? Porque al final estáis advocando por los derechos de todas las empresas, al final. Obviamente, siempre lo hacemos desde una mentalidad de esfuerzo colectivo y para el beneficio colectivo de todo el sector. A pesar de que son algunas empresas las que están pagando el esfuerzo, esto lo hacemos para beneficiar a todo el mundo. Y de hecho, si vais a nuestra página web, veréis que hacemos muchísimas cosas que las hacemos en abierto para miembros y no miembros, para toda aquella empresa que tenga interés y pueda beneficiarse de lo que hacemos, y lo hacemos de forma gratuita completamente. Por ejemplo, mañana, para todas las empresas
que exporten a Estados Unidos. Sabéis que hay una regla nueva que entra en vigor a partir de marzo en Estados Unidos, una regla ecológica de importación ecológica. Y mañana hacemos un podcast con un experto de Estados Unidos que nos explica qué es lo que va a cambiar para las empresas europeas, ¿no? Y esto lo hacemos para todo aquel que quiera participar de forma completamente gratuita, porque entendemos que solo empujando entre todos haremos avanzar al sector ecológico. Claro. Excelente. Y claro, estos temas que son para todas las empresas de ecológico y algo que está en boca de todo el mundo y es una lucha constante, ¿no? Lo que es el etiquetado y la lucha contra el greenwashing. ¿Qué medidas prácticas propone Opta Europe para esto? A ver, primero, bueno, es que esto de greenwash es un concepto bastante difuso, ¿no? Y no nos queda muy claro qué es lo que es exactamente el greenwash. Como punto de partida, yo explicaría que esta lucha contra el greenwash, que ni siquiera sé cuál es la palabra en castellano, de hecho, es un compromiso que forma parte del Pacto Lavado Verde. verde. ¿Cómo lo dicen? Lavado verde. El lavado verde, bueno, Es que sí. llevas mucho tiempo en Bruselas usando greenwashing. Exacto, lavado verde. Pues es un compromiso que forma parte del Green Deal, fue una apuesta de esta comisión y fue una apuesta de esta presidenta Ursula von der Leyen. Entonces, la traducción de este compromiso ha sido varios proyectos reglamentarios que han ido avanzando en paralelo, que se están discutiendo en Bruselas actualmente, algunos se han discutido ya y a otros ni siquiera se han empezado a discutir. Por ejemplo, estamos hablando de la directiva sobre la capacitación de los consumidores para la transición ecológica, que ya se adoptó, el reglamento sobre certificación de eliminación de carbono, que aún se está discutiendo en Bruselas, el marco legislativo para sistemas alimentarios sostenibles y un etiquetado de sostenibilidad que ni siquiera se ha empezado a discutir porque no hay una propuesta de la Comisión encima de la mesa, la directiva sobre alegaciones verdes, que aún se está discutiendo también en el Parlamento y el Consejo. Entonces, como veis, es un laberinto legislativo y aunque nosotros alabamos la intención y el esfuerzo de las instituciones europeas para ayudar al consumidor a elegir productos que son verdaderamente sostenibles, lo que ponemos en cuestión un poco, criticamos, es esta maralla reglamentaria que al final lo que hace es dificultar el acceso a las normas a operadores y a empresas, sobre todo los más pequeños, que no tienen forzosamente un departamento legal para ayudarles, ¿no? Nosotros apoyamos este esfuerzo por luchar contra el greenwash, pero nos parece necesario que esas empresas que hagan esfuerzos reales para mejorar su huella medioambiental, sea cual sea su tamaño, pueda comunicarlo al consumidor. Y esto es importante para las empresas ecológicas. ¿Por qué? Porque ese cuidado medioambiental ya está en su ADN y muchas de ellas hacen esfuerzos que van más allá del estándar ecológico y es justo y necesario que esos esfuerzos reales lo puedan comunicar. Entonces, ¿qué pedimos? Pues normas simples, normas coherentes y que haya un fácil acceso para los pequeños operadores, o sea, que los procedimientos burocráticos y el coste sean mínimos para que todo aquel que haga un real esfuerzo, real, insisto, pueda ser recompensado y pueda comunicarlo a los consumidores. Claro. Yo creo que hay como dos arenas, ¿no? Del greenwashing. Una es en punto de venta y cuando marcas que igual, bueno, que no son ecológicas o que no tienen el certificado y que quieren parecer más sostenibles, juegan un poco con su etiquetado y esto hasta cierto punto siempre será inevitable, ¿no? Se pueden hacer pasos, pero nunca podrás evitar que alguien te ponga una hoja verde que no sea la eurohoja, pero una hoja que se le parezca un poco, ¿no? Esto es muy difícil. Pero luego vosotros estáis luchando también mucho en la arena legislativa, que entiendo que a veces, como comentabas, de una buena intención puede salir algo que no necesariamente resuelva el problema que quieres resolver, ¿no? O que añada más confusión. Entonces, entiendo que la simplicidad también tiene que ser muy importante. Hombre, la simplicidad es importante. A ver, de las dos cosas que tú mencionabas, lo que para nosotros es importante, como decía, es que si tú haces un esfuerzo real de sostenibilidad más allá del estándar ecológico, lo puedas comunicar, pero en cualquier caso, el caso 1 del que tú hablabas de empresas que utilizan un tipo de etiquetado que pudiera parecer para inducir al consumidor a pensar que es ecológico cuando no lo es, eso es que no es greenwash, eso es fraude. A ver, que no se puede inducir al consumidor a error. Eso es fraude directamente y eso no se puede hacer, está claro. Pero hay muchas cadenas y puntos de venta, no solo en España, en Europa, que juegan un poco a eso, ¿no? Bueno, eso no me consta que haya tantos y en cualquier caso eso no se puede hacer, no se puede. Hay todo un esfuerzo que ha hecho el operador ecológico para poder vender su producto como ecológico y es el único estándar además que está codificado y que está certificado. Entonces está claro que ese tipo de ambigüedad no se puede permitir. Lo que nosotros pedimos... Sí, dime. No, ¿eres optimista con esta lucha contra el greenwashing? Porque, como dice Oriol, estamos frente a
cadenas importantes o productores o compañías que llevan mucho tiempo con esto y parece difícil. ¿Cómo lo ves? A ver, yo lo veo bien y yo soy muy optimista porque una vez más estoy en Bruselas y veo todos los esfuerzos que se están haciendo. Quiero decir, esta es una lucha que no es solamente el sector ecológico, es una lucha más general, ¿no? Porque, bueno, pues empezó el Green Deal y de repente todas las empresas, bueno, y llevaban antes. Hay un consumidor que en realidad está muy interesado en los productos sostenibles y está dispuesto a pagar un precio extra por ese esfuerzo sostenible. Las empresas lo saben y entonces empiezan a proliferar este tipo de etiquetas verdes, pero yo soy optimista porque no es un problema exclusivamente ecológico y la Unión Europea ya ha puesto cartas en el asunto y se están adoptando todos estos reglamentos que lo que van a hacer es imposibilitar este tipo de etiquetado que no tiene un verdadero valor añadido, ¿no? Entonces, yo no voy a empezar ahora a explicaros cuál es el contenido de todos estos reglamentos que se acaban de adoptar, pero lo van a hacer muy difícil realmente. Pues va a haber una certificación externa como el ecológico por cada alegación verde que tú hagas. Vas a tener que, bueno, publicar los cálculos, actualizar anualmente, pagar un certificado externo, en fin, se va a hacer mucho más complicado. Entonces, claro, realmente se han tomado las medidas para evitar esa proliferación y yo soy muy optimista que las cosas van a ir a mejor y que el consumidor realmente podrá elegir el producto que es verdaderamente sostenible. Se va a ayudar al consumidor, sí. Qué bien. Pues esperamos que pueda ser así, que se vaya avanzando. Seguro que sí, con el esfuerzo de todos y de todas las organizaciones que lucháis también desde Bruselas. Y otro de las temáticas en agenda que siempre o que últimamente Opta está trabajando también mucho es el tema de la contaminación cruzada, ¿no? Y de la coexistencia entre productores ecológicos y productores no ecológicos. ¿Qué se puede hacer al respecto? Y si nos puedes contar un poco cuál es la situación actual. Mira, este es un tema que es verdad que nosotros estamos poniendo mucho esfuerzo en este tema, pero es un tema que es antiguo, no es un tema nuevo, lleva muchísimos años siendo un tema que además de difícil resolución. Entonces, por ejemplo, explicamos en el marco del Green Deal, de este Pacto Verde, la Comisión Europea ha fijado un objetivo de que al menos el 25% de la superficie agrícola de la Unión Europea se dedique a agricultura ecológica de aquí a 2030. Eso quiere decir que tenemos un 75% de superficie agrícola convencional y un 25% ecológica. Ese compromiso político entonces tiene que acompañarse de normas que garanticen una coexistencia fluida, equilibrada entre ambos sistemas que están llamados a convivir y avanzar de la mano, el convencional y el ecológico. Y la presencia precisamente accidental de residuos de fitosanitarios que se utilizan en convencional y que se transfieren al ecológico es un ejemplo flagrante de ese desequilibrio, de esa falta de políticas que no existen, de políticas de coexistencia justa, digo. Porque la migración de productos fitosanitarios que se utilizan en agricultura convencional y que va a la cadena alimentaria ecológica está muy bien documentada y además en un contexto en el que no se ha registrado ningún avance en reducción de uso de pesticidas en convencional, sino todo lo contrario. Como sabéis, la Unión Europea acaba de prolongar por 10 años el uso del glifosato. Por presiones del lobby de los agricultores convencionales, la Comisión ha retirado la propuesta de reducir a la mitad el uso de pesticidas químicos para 2030. ¿Qué consecuencia tiene esto? Pues que cada vez es más arduo y más difícil producir y transformar de forma ecológica en un medio ambiente que está cada vez más contaminado. Entonces, existe una autoridad de seguridad alimentaria europea, la EFSA, que ya reconoce que todos los residuos, o que la mayoría de los residuos de pesticidas que se encuentran más comúnmente en los productos ecológicos también son contaminantes que ya están presentes en el medio ambiente o sustancias que están naturalmente presentes como por ejemplo el cobre, el ditiocarbamato o el bromuro. Y a pesar de esta evidencia, ¿qué hace el reglamento ecológico? Pues obliga al operador no solo a tomar medidas de segregación para evitar la contaminación a partir de productos químicos utilizados en la agricultura convencional, sino que además que tiene que soportar la carga de la prueba cuando se encuentran residuos de tales sustancias en su producto. El operador ecológico es culpable hasta que no se demuestre lo contrario. Esto pues al final ¿qué resulta? En análisis de laboratorio, en investigaciones de entidades de control. Durante esa investigación, todo el lote que está en sospecha de producto ecológico no se puede comercializar. Esto tiene un coste, sobre todo, por ejemplo, en caso de productos perecederos, imagina que no se pueden comercializar
se pierde dinero porque no lo puedes retener mucho tiempo. Entonces, al final, ¿qué hace? Se comercializa como no ecológico, como convencional, cuando sí se ha producido como ecológico. Es muy injusto. Es muy injusto. Entonces, ¿qué pedimos? Pues a ver, si tenemos que avanzar en convencional ecológico mano con mano, pues tiene que haber una serie de políticas para facilitar esa coexistencia fluida. Pues que ambos sistemas coexistan de forma armoniosa, que la implementación del reglamento ecológico se haga de forma más proporcional y que los plazos sean más cortos y que se haga de forma más eficiente. Nunca me he pedido que se ignoren los residuos, porque puede existir el fraude, evidentemente, pero que los casos de residuos se traten de una forma más proporcional y con más sentido común, para que todo este coste y esta carga no recaiga en el operador ecológico exclusivamente, porque es el caso hoy. Hablando de políticas y legislación, este año serán las elecciones europeas en el mes de junio. ¿Cómo crees que será la voluntad política luego de esto? Mira, esto es una gran incógnita. Esta es la pregunta del millón, porque depende realmente de la composición política del próximo Parlamento, que lo vamos a elegir a principios de junio. Y bueno, no está claro cuál va a ser su composición, pero lo que sí vemos ya que va a estar más escorado a la derecha que lo que está hoy. Yo creo que si todo el mundo entendiera el impacto que tienen las decisiones que se toman en Bruselas en nuestra vida cotidiana, en el día a día de las empresas, todo el mundo iría a votar en las elecciones europeas, porque todo, absolutamente todo, desde lo que tú puedes utilizar en tu producto hasta el etiquetado, hasta el tema de los residuos, hasta el papel de acompañamiento aduanero, todo se decide en Bruselas. Es una cosa muy importante. Entonces nosotros, bueno, desde aquí lo que hacemos es animar a todos los operadores ecológicos desde ya a usar su voto para reivindicar el tema ecológico en los programas de los diferentes partidos que se van a presentar a las elecciones. No dudéis en ir a cuestionar a vuestros candidatos sobre cuál es tu programa para el medio ambiente, para la agricultura, para la sostenibilidad. Es el momento. De hecho, en Opta Europe ya hemos hecho nuestra lista de deseos, entre comillas, para el próximo ciclo europeo, porque empieza con las elecciones en junio, pero sabéis que este Parlamento va a elegir una nueva comisión, empieza un nuevo ciclo europeo de 5 años. Pues hemos hecho nuestra wish list, nuestra lista de deseos de temas que nos gustaría que se trataran y cómo nos gustaría que se mejorara todo el tema de reglamentos europeos. ¿Te gustaría compartirlo? ¿Algunas? Bueno, mira, es larga y está en nuestra web, pero por ejemplo, son algunas de las cosas que hemos mencionado ya. Una consistencia justa y equilibrada con la agricultura convencional. Simplificación del marco reglamentario ecológico, que es muy complicado y es difícil para las empresas pequeñas. Más innovación en el procesado ecológico. Por ejemplo, hoy no se permiten ingredientes funcionales como, por ejemplo, suplementos alimenticios en versión ecológica, pues que se permitan. Más datos de mercado y sobre todo, más estímulo al consumo, que es necesario, mercado, porque aumentar la superficie agrícola tiene que venir acompañado de un aumento del consumo de ecológico. Entonces, hay unas medidas que ya se han identificado en el Plan de Acción Europeo, como por ejemplo, aumentar la comida ecológica en los comedores públicos o los programas de licitación verde, aumentar el ecológico, que nos parecen fundamentales, ayudar a las empresas exportadoras de ecológico. Pues ese tipo de cosas están todas en nuestra wishlist. Es un poco larga, pero está en nuestra web para todo el que lo quiera ver. Y desde ya decimos, os animamos a todos los operadores a usar vuestro voto en estas elecciones para defender el sector ecológico. Es una oportunidad realmente que no hay que dejar pasar para que se escuche la voz de todos vosotros, los que estáis haciendo una agricultura respetuosa y producís alimentos de forma respetuosa con el medio ambiente. No dejéis pasar esta oportunidad para cuestionar a vuestros candidatos, a los que os van a representar en Bruselas. Es muy curiosa la baja participación que hay en las elecciones europeas en España, ¿no? Y en muchos países. Y hay que darle mucha más importancia. Oriol, no solamente es curioso, es que yo realmente pienso que la gente no entiende el impacto que tiene en su día a día. Si lo entendiéramos, nadie dejaría de ir a votar. Porque es que todo, absolutamente todo, pero ya no vida de empresas, en nuestra vida cotidiana se deciden muchísimas cosas en Bruselas. Muchísimas. Entonces, si de verdad entendiéramos ese impacto, creo que la participación aumentaría muchísimo. Y yo creo que también es nuestra labor, ¿no? Como Opta Europe, nosotros estamos en Bruselas, es nuestra labor un poco pedagógica, explicarle a las empresas la importancia de estas elecciones, ¿no? Y decirle, mira, hazte tu lista de deseos y ve a hablar con tus candidatos y diles que es importante que el sector ecológico esté presente en sus programas. Claro. A nivel europeo, creo que fueron en las últimas elecciones, o ya no sé si hace ya 2,
que hacen los caras a caras con los candidatos a la presidencia de la comisión a nivel de televisión nacional, ¿no? Creo que en Alemania y en Francia lo hicieron. Si no recuerdo mal, en España no. O sea, los candidatos no de los partidos españoles, sino los candidatos a presidencia de la comisión. Y es verdad que dificulta un poco, en general, como el contacto con tu representante, ¿no? Queda como más lejos, al menos a mí a nivel personal. No es como que lo percibas cercano. Y ya para el sector, pues lo mismo, quizá. A ver, Oriol, pero tú vas a votar por las listas españolas, ¿eh? Tus candidatos son los españoles. Claro, pero hace unos años hicieron creo que era el Spitzenkandidaten o así se llamaba, claro. ¿no? Que era, o sea, tú al final, en unas elecciones, si tú sabes a quién vas a votar o quién va a ser presidente, ¿no? O sea, igual que en Estados Unidos, ¿no? O cualquier elección, pues igual te animas más, ¿no? Igual queda como un poco más difuso. Pero bueno, eso ya es un tema... No, pero pero es un tema importante institucional. A ver, tú lo que vas a elegir a tus representantes en el Parlamento Europeo. Y esos son tus candidatos, tus listas españolas. Y ellos después confirman a los candidatos de la Comisión Europea, ¿vale? Porque hay una nueva comisión. Y mira, pues porque lo mencionas, a mí me parece interesante decirte que cada uno de los candidatos a la Comisión Europea son cuestionados por el Parlamento Europeo, tienen que pasar una especie de entrevista, porque al final el Parlamento es el que decide si o no eres un buen candidato. Y en esa entrevista, como organizaciones de lobby que somos, también intentamos que haya preguntas que conciernen a nuestro sector. Entonces nosotros enviamos nuestras preguntas, por favor, al candidato a comisario de la Agricultura, preguntarle temas sobre agricultura ecológica. ¿Cuál es su idea sobre la agricultura ecológica? ¿Cómo ve el crecimiento? ¿Qué es lo que piensa hacer para propulsar al sector? Entonces, todo este tipo de mecanismos son importantes y necesarios utilizarlos para seguir empujando al sector ecológico todos juntos desde las listas españolas y después también, por supuesto, en Bruselas. Pues queda claro el mensaje del 6 al 9 de junio, elecciones en toda la Unión Europea y más importantes de lo que nos pensamos para todo y también para el sector ecológico. Alex, ¿tienes alguna pregunta más que quieres hacerle a Aurora? Creo que sería bueno recalcar que para los que quieran saber más pueden entrar en opta-medioeu.org. Exacto. Página de Opta Europe. Y agradecerte, y ya casi cerrando, Aurora, siempre hacemos una pregunta a los entrevistados o a los invitados y queremos saber qué es eso, ese producto ecológico que no puede faltar en tu nevera. Lo que nunca falta es chocolate ecológico, que me gusta mucho. Ya somos dos. Pues muchas gracias por tu tiempo, Aurora, un capítulo muy interesante y nos vemos pronto. Venga, os lo agradezco a vosotros y una vez más, gracias por este esfuerzo, porque todo lo que sea para impulsar el sector a nivel local, regional, nacional y europeo es necesario, porque solo con nuestro esfuerzo conjunto vamos a conseguir darle ese impulso y llegar al 25% que tenemos todos como objetivo. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Os animamos a encontrar todos los episodios de Organic and Friends en el Spotify Organic and Friends. También podéis seguirnos en nuestras redes sociales de Bioeco Actual y Organic Food Iberia. Nos vemos pronto.